Esta tarde tenemos a Alejandro Chicote y a Johan Pinto. Van a hablar un poco sobre literatura, pero a nivel universal. En el caso del señor Chicote es especialista en publicaciones en literatura y estás promoviendo obras nuevas, sobre todo tienes la capacidad de producir y de imprimir estos libros. Cómo no, buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa, Julio César. De verdad que sí, es un honor estar aquí de nuevo y como comentaba, sí, tenemos la capacidad ya tenemos muchos años imprimiendo libros. Estamos a la casa de escritores que tengan sus ideas, tengan sus escritos para pasarlo por un proceso de revisión, de edición, hasta su publicación. Eso es importante porque hay nuevos valores que hay que ayudar, promover. Y veo que hay un libro de un amigo mío también que estuvo revisando, que le interesó, pareció muy interesante, de Johan Pinto, que tiene que ver con el Islam y con el judaísmo. Johan Pinto es un escritor también muy joven que está asesorado precisamente por la imprenta y por la dirección literaria de la experiencia que tiene nuestro amigo el doctor Chicote. ¿Por qué esta iniciativa de este libro y el título? Bueno, muy buenas tardes, estimado embajador. Muchísimas gracias por este honor que se me concede. La iniciativa al principio fue principalmente ya por la existencia de material de las raíces judías del cristianismo, de varios autores. Entonces, analizar el origen judío del Islam en idioma hispano era muy escaso para ese momento. Sí, porque hay mucha literatura, dado la secuencia histórica del cristianismo y el judaísmo, pero como ha habido tanta polémica entre musulmanes y judíos, ese tema es interesante profundizarlo. ¿Y qué conclusiones ha sacado? Bueno, la interacción judeo-musulmana, lo vamos a resumir así, ha sido bastante compleja. En la Arabia previa al Islam, habían tribus judías que databan de la época de la destrucción del primer templo hasta lo que era la invasión romana a Tierra Santa. Entonces ellos hicieron vida en dos ciudades principales, entre esos la Meca y lo que es hoy Medina. Pero eso después del 632 con la muerte de Mahoma, pero ya habían cristianos mucho antes y judíos, por supuesto. Claro, eso ya existían las tribus zoroastrianas, las tribus judías, las tribus cristianas y tribus árabes paganas, previo al Islam. Por cierto, no debes investigar también sobre Zoroastro, que es una religión muy importante en Irán y que está vigente, tiene un gran templo precisamente en Tel Aviv o cerca de Jerusalén. Bueno, el caso del zoroastrianismo, recordemos que fue en Persia. Fue en Persia que su influencia ha sido determinante en las religiones judía, cristiana e islámica. El concepto del Dios único, el monoteísmo, ¿no? Y no solamente del Dios único, sino de las fuerzas del bien y de las fuerzas del mal. Ahora, Alejandro, esa literatura que es novedosa, ¿cómo entra en esa producción que ustedes tienen? Que además están preparando un evento muy importante, más allá de lo económico, la parte cultural y literaria, que es el encuentro de varias embajadas. Sí, cómo no, eso se llama Expo Embassies. Hasta ahorita estamos como radio, un evento que queremos convocar para este mismo año, donde están uniendo culturas y promoviendo la paz y el reencuentro. Y una de las cosas que hemos estado motivando e impulsando es justamente expresiones como la del libro de Johan, Las raíces judías del Islam, que viene muy oportuno, muy pertinente para luchar un poquito con la gran ignorancia que existe en el planeta con relación a un tema que es tan delicado y que sería bueno de verdad que se divulgue esta información para desmentir muchas cosas que existen y más bien este tema que se originó, este tema del Medio Oriente con la conflictividad que existe, se originó por un tema familiar que es fácilmente solucionable, porque son primos de la misma sangre que está enfrentada por siglos. Sí, leyendo recientemente a Avicena y a Averroes, se nota sobre todo en la época del Imperio en España, en Andalucía, el gran contacto que había entre judíos y musulmanes, por supuesto con cristianos, pero también la gran producción, ¿no? Eso es correcto. Incluso en esa dinastía musulmana se destaca Maimónides. Claro. Maimónides, que es judío, sí. Que es judío. Y además de que muchos de los sultanes y visires y sultanes del imperio andaluz de España eran judíos, eran consejeros, eran visires que aconsejaban en cuanto a la situación política del imperio. Ahora, ¿por qué el Islam tuvo tanta extensión y tan rápidamente, a diferencia, por ejemplo, del judaísmo, que sigue siendo una religión de minoría, claro, muy culta y muy profunda, pero el Islam son casi 1.000 millones? Bueno, para la respuesta hay que acotar algo. El judaísmo, a diferencia del cristianismo o el islam, no es proselitista. No busca adeptos, sino de que
El que quiera convertirse al judaísmo o aceptar el judaísmo tiene que cumplir con los 613 mandamientos. En cambio, el Islam, al igual que el cristianismo, ha invitado a otros pueblos a aceptar el monoteísmo del profeta Mohammed. Sin embargo, la expansión del Islam ha sido por varias vías. Algunos por intercambios culturales o comerciales, por interacción con otras tribus y otras que, bueno, lamentablemente... Por la espada. Por la espada, no hay que negarlo. Sí, sí. Hay ocasiones que ha sido por la espada, pero Hay la mayoría de las ocasiones... mucha literatura en esa parte, sí. Sí. De la profundidad que puede haber cuando se expresaba sobre todo las conquistas, ¿no? Claro. Desde el propio Mahoma y cómo se fueron a Asia y África. Incluso en América Latina no ha habido por la espada, pero ha habido presencia también musulmana. En el caso de América Latina es muy interesante, en el sentido de que la presencia musulmana procedente de Siria, Líbano, territorio palestino, de países musulmanes, ha calado desde la época de la caída del Imperio Turco, porque muchos de los que venían del Imperio Turco, judíos, musulmanes y armenios, se les identificaba como turcos por el pasaporte del Imperio Turco Otomano. Se molestan los árabes muchas veces porque eran gobernados imperiosamente precisamente Por los turcos. Por los turcos, por el Imperio Otomano, ¿no? Sí, eran gobernados. Pero claro, al independizarse cada estado tiene ahora su constitución y su pasaporte. Y ¿no? su pasaporte. Pero eso era en las épocas de los años 1910, 1920, incluso aquí en Venezuela. Muchos de los que vinieron de los territorios del Imperio Turco se les conocía como turcos por el pasaporte turco. Pero eran judíos, eran árabes musulmanes, eran armenios y eran cristianos árabes también. Esa presencia armenia también es interesante como un tema por la importancia que han tenido después de Turquía y la confrontación en la Primera Guerra Mundial particularmente. Seguimos conversando hoy con nuestros invitados sobre dos temas que son muy importantes. Uno es la convocatoria a las embajadas y cuerpos diplomáticos para un evento importante que habrá, donde la literatura y el arte es fundamental, pero también individualizando en uno de los que presentará un libro que es Johan Pinto. Ya regresamos con ello.